Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas. El aire que te hace falta. Legalizar el aborto es un paso trascendental para obtener una sociedad más equitativa, más igualitaria, más democrática y finalmente más humana. Dora Barrancos, historiadora. Bienvenidos, amigues, capítulo 35 de Femirulas. Hoy, aborto. Hoy es un capítulo especial, porque vamos a hablar de un tema que se está viviendo a flor de piel en estos momentos. Estamos a horas nada más del comienzo del debate en diputados por la legalización del aborto, y esta vez tiene que ser ley. Este año, particularmente el 28 de mayo, que es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito cumplió 15 años. Hace 15 años que hay presencia en las calles y en el Congreso para que se redacte un proyecto de ley que contemple las realidades y los derechos de las personas que hoy son criminalizadas y que ponen en riesgo su vida y su salud cuando deciden abortar. En Femirulas siempre nombramos Ni Una Menos y las redes sociales como un punto de inflexión en los movimientos feministas por la entrada de la masividad, y eso hoy se va a notar muchísimo. Porque la campaña existe hace 15 años, como les contaba, pero en el 2017 comenzó a nacer lo que meses después nombramos Marea Verde. El movimiento por el aborto legal se calzó el pañuelo verde y llegó hasta los lugares más recónditos del país. Ahora, siendo una marea y todo, las decisiones no las tomaba esa marea. Las tomaba y las toma una cúpula de dirigentes que rara vez nos representa. En 2018 la legalización del aborto tuvo media sanción, pero no llegó a ser ley, y cuando Alberto Fernández asume a fines del año pasado, promete saldar esa deuda. Cualquier oyente de Femirulas está a favor de la legalización del aborto, así lo que queremos hacer en este capítulo es clarificar qué implica que el aborto no sea legal, cuáles son los puntos más importantes del proyecto de ley que se está presentando, qué significa que lo presente el Poder Ejecutivo, qué diferencias tiene este proyecto con el del 2018 y cómo afecta e influye la objeción de conciencia. Para este capítulo nos acompaña Celeste McDougall, integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, especialista en educación sexual, profesora de nivel superior y docente de nivel medio. Les doy la bienvenida a capítulo 35 de Femirulas, Aborto. Si hablamos de aborto en nuestro país, tenemos que hablar sí o sí del rol fundamental que cumple y que cumplió durante tantos años la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, gracias a la que se debatió el aborto en 2018 y que además, gracias a su militancia y a su activismo, el Poder Ejecutivo decidió enviar un proyecto de legalización del aborto que hoy mismo se debate en diputados. Entonces, es en este contexto en el que le preguntamos a Celeste McDougall, docente, especialista en educación sexual e integrante de la campaña, cuándo y por qué fue que surgió justamente la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. La campaña nace en el año 2005 con la intención de aunar las fuerzas, las voluntades en pos de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hay una asamblea en el 2004 en el Encuentro Nacional de Mujeres y hay una reunión fundante en el 2015, en mayo del 2005, en Córdoba, donde ahí se decide lema, consigna, el logo, el color verde, las estrategias y la fecha de lanzamiento de la campaña, que va a ser el 28 de mayo. Y nace con esa voluntad, ¿no? Con esa intención, primero de aunar las fuerzas en pos del derecho, de la conquista del derecho al aborto,
y por el otro lado con la intención de presentar primero firmas. De hecho, la idea de la campaña era que dure un año, que se junten firmas en un año para que los diputados y diputadas y senadores y senadoras presenten o traten un proyecto de aborto. Y luego de ese año y de la presentación de las firmas, nos dimos cuenta de que, bueno, que además de eso había que hacer un par de cosas más, como por ejemplo redactar un proyecto y presentarlo, que fue lo que se hizo luego. Y bueno, y acá estamos, después de 15 años de lucha, con el inminente tratamiento de un proyecto de ley del nuestro y del Ejecutivo y de un proyecto final de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es tremendo cómo nos cuenta Celeste que la idea de la campaña era que dure un año. Y cuando yo pensaba en lo que ella decía, digo, ¿y por qué esto sería raro? Si estamos hablando de un derecho, de un hecho de salud pública, que es legal en otras partes del mundo, ¿por qué no iban a pensar en un año como plazo? Como que intento posicionarme en ese momento y digo, y sí, tal vez lo podrían haber pensado de esa forma, pero el problema es que se tuvieron que topar con todas las problemáticas que atraviesan a las personas gestantes como una barrera que tenemos. Y acá me parece que también radica la gran coyuntura que rodea el aborto legal, porque no es simplemente interrupción legal del embarazo, es hablar sobre maternidad deseada, es hablar sobre educación sexual integral, sobre derechos reproductivos, sobre soberanía, sobre nuestros cuerpos, de iglesia, de Estado. El aborto legal implica todo eso y muchísimo más, y creo que ahí también radica la razón por la cual nos moviliza tanto, nos mueve tanto. La legalización es pelear contra todo eso, colgarse el pañuelo verde es pelear contra todo eso. Y un poco algo que hablamos muy seguido acá, que es el tema de las cifras y los plazos, ¿no? Porque Celeste nos dice año 2005. Entonces estamos hablando de 15 años y todavía hay una cúpula compuesta por una mayoría masculina y no gestante que insiste en decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros derechos. Entonces es real, pero suena paradójico y es nuestra realidad, es lo que nos está tocando vivir al menos hasta el día de hoy. Chicas, es realmente una locura, o sea, yo no lo puedo creer, es una demencia que sigamos debatiendo esto. Yo me siento el meme ese de la viejita, ¿lo vieron? Que tiene un cartel en una marcha que dice, no puedo creer que todavía sigo protestando por esta mierda. O sea, hace 15 años que venimos arrastrando el mismo tema. Es terrible. Ayer vi un posteo de Sol Despeinada que le respondía a una señora provida que decía algo como que los hombres tienen derecho a elegir o no la paternidad y a hacerse cargo o no de sus hijos. ¿Estamos todos locos? O sea, ¿por qué si los hombres tienen ese derecho, las mujeres no? Y además toda esta situación, como decías vos, Nati, va más allá de eso, va más allá de elegir o no elegir la maternidad. Es la soberanía sobre el cuerpo, es la iglesia, es el Estado, es todo esto que vos mencionabas. Entonces, claro, ahí uno dice, y con razón lo venimos arrastrando durante 15 años. Y detengámonos también un rato en hablar de este concepto de provida, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención cómo esta gente antiderechos se apropió de un montón de conceptos completamente errados, y ni hablar de la bandera argentina, que se la apropiaron también, pero eso dejémoslo como un tema aparte, ¿no? Pero se apropiaron del concepto de pro-vida, cuando realmente la vida, que es concreta y que es real, es la de la mujer o la del cuerpo gestante. ¿Y dónde y en qué momento esa gente está salvando nuestra vida? Explíquenmelo, porque real es algo que yo no puedo entender, cómo se apropiaron de conceptos y el uso errado del lenguaje que hace esta gente. Y no solo se apropiaron el término provida, sino que tiene que ver también con que les interesa una vida vacía nada más. La vida de las personas que ya están vivas, justamente, de las mujeres, de los cuerpos gestantes, no les interesa que sea una vida digna y una vida con derechos. O sea, no tiene nada que ver, no va por ese lado. Es un poco, si se quiere, como aborto y confusión, ¿no? Como agarramos un par de palabras que suenan como reprogres, pero de golpe están justamente representando todo lo más conservador que la sociedad puede llegar a encarnar, ¿no? Es el clásico que también circula mucho por redes sociales, como si todavía no naciste, te protegemos, te cuidamos, te llenamos de derechos, te amparamos. Ahora, una vez que naciste, cagaste. En
los últimos 25 años, casi 50 países sancionaron leyes para acceder al derecho al aborto, que es la categoría en la que entraría Argentina si se aprueba el proyecto de interrupción legal del embarazo. En Latinoamérica hay 6 países que prohíben totalmente el acceso al derecho, que son Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana y Surinam. Y solamente 4 países de la región latinoamericana y el Caribe tienen despenalizado totalmente el aborto. Cuba, que fue pionero en el mundo, Uruguay, Puerto Rico y Guyana. A Celeste, nuestra entrevistada, le consultamos qué ejemplos de normativas u otros casos que hayan legalizado el aborto nos podía contar. Bueno, a ver, hay como dos grandes paradigmas en relación al derecho al aborto y a las legislaciones. Uno tiene que ver con el aborto voluntario y otro por causales. En general, los países que tienen legalizado el aborto, que más o menos en la década del 70, todos los países del norte, digamos, Estados Unidos, Europa, etcétera, legalizaron el aborto. En la década del 70 combinan ambos modelos, digamos. Por un lado, un plazo hasta que el aborto es voluntario, que varía, depende de los países. Hay países que tienen 12 semanas, hay países que tienen 14, hay países que tienen más semanas. Y luego de ese plazo voluntario por causales. Pero eso es más o menos el panorama. Por el otro lado, la gran mayoría de los países del tercer mundo no cuentan con aborto legal, donde más se sufre, digamos, la clandestinidad, ¿no? Tenemos, de todos modos, igual la experiencia de países cercanos o de la región, como es Uruguay, bueno, Cuba en su momento, ¿no? Por supuesto, pero Uruguay y México, que han legalizado hace poco, México, el DF, ¿no? Y otros distritos lo han legalizado hace poco y las consecuencias son consecuencias positivas para las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Por ejemplo, en Uruguay se han registrado 0 muertes por complicaciones de aborto desde que se legalizó el aborto. Entonces eso es una consecuencia concreta y real de lo que implica la legalización del aborto para la vida, la salud de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Bueno, es importantísimo esta distinción y esta combinación que nos hace Celes, ¿no? Aborto voluntario por un lado, aborto por causales por el otro. La combinación de esos dos casos es lo que acá se está buscando en realidad, ¿no? Porque sabemos que el aborto por causales existe, pero también sabemos que no se cumple como se debería cumplir, ¿no? Es esta situación que varias veces en Femirulas repetimos hasta el cansancio. Están las leyes, pero no se cumplen como se deberían cumplir. Está la ley de educación sexual integral y no se cumple, está la ley de identidad de género para que puedan acceder a trabajos y tampoco se cumple. Entonces, nada, repitamos, las leyes están, hay que hacerlas cumplir. Pero también me parece sumamente interesante, ¿no? Todos estos casos que nos traen más cercanos a nosotros, latinoamericanos, ¿no? Uruguay, Cuba, México, estas consecuencias positivas que tienen la implementación de legalidad del aborto, que casi no tiene consecuencias negativas. Eso me hace pensar, ¿no? Como, ¿qué es lo que tanto molesta? ¿Qué es lo que tanto polariza este tema en particular? Acá en Argentina y en los distintos lugares que se fueron dando ese debate, ¿no? Yo creo que en ese punto es fundamental que sigamos pensando esto, ¿no? Que las causas que dividen son las religiosas, son las que defienden a aquellos que no quieren otorgar más derechos, sobre todo los derechos sobre los cuerpos gestantes, y también lo que molesta, y me parece que es importantísimo que también lo repitamos y lo digamos y que sea algo que lo tengamos presente, lo que molesta es que se acabe el negocio económico que significa el aborto clandestino, porque seguramente el mismo médico que en el hospital te dice que no puede hacer abortos, es el que muchas veces vas a encontrar en una clínica clandestina y que te va a cobrar fortunas para que te puedas hacer un aborto clandestino, pero más seguro, ¿no? Porque ni pensar las que ni siquiera pueden acceder a la opción de llegar a pagar eso, ¿no? Entonces, me parece que esa también es como una causa que hay que dejar bien en evidencia. Yo quiero traer las cifras del caso de Uruguay, ¿no? Que lo menciona Celes, que lo mencionaste vos, Nati, la jefa, porque es clarísimo. O sea, vos ves esas cifras y decís, bueno, listo, la verdad que yo no te voy a debatir nada más. Cada vez que venga un Gil a debatirme algo, le voy a decir, bueno, mira estas cifras, hacete cargo, pensá lo que quieras. Yo realmente como que ya estoy muy negada, pienso como ya no tolero más que estemos debatiendo esto. Hay una posición muy clara de la gran parte de la sociedad por qué seguimos dándole vueltas. Y lo de Uruguay es que, por ejemplo, entre el 2001 y el 2005, el 37% de las muertes maternas eran por culpa de abortos.
Entre el 2011 y el 2015, gracias a la sanción de la ley se sancionó en 2012, gracias a la sanción de la ley, el comienzo de su aplicación y a diversas políticas de protección hacia las mujeres y a los cuerpos gestantes, el porcentaje de muertes maternas bajó al 8%. Y en la actualidad, el porcentaje de las muertes maternas a causa de abortos legales es 0, nada. O sea, no se puede hacer oídos sordos a esta data, la verdad. Para mí hay algo que es hiper simple, creo que a cualquiera de nuestros oyentes le va a resultar muy simple, pero no hay con qué darle a este argumento. El aborto existe, sea legal o sea ilegal. El punto de todo esto es que deje de ser en la clandestinidad, que deje de ser con esas leyes punitivas que no solamente en lo penal tal vez puede llegar a tener una consecuencia, sino en lo social. El punto es que sea algo a lo que se puede acceder como en cualquier otra parte del mundo, no sé si en cualquiera, pero ya en la gran mayoría del mundo es algo legal. Entonces, ¿por qué acá no? Si el aborto existe, el punto es hacerlo legal o ilegal, es hacerlo clandestino o de forma segura, legal y gratuita. Si nos ponemos a pensar también dónde vimos por primera vez representado, hablado el tema del aborto, tenemos que ir hacia las películas que muchas veces nos formaron, las que vimos más de pequeñas y demás, ¿no? En ese sentido, hoy quisiera que debatamos, y después lo dejamos en redes para que lo sigamos debatiendo con nuestros oyentes, algunas películas medio clásico que trataron el tema, muchas que se centraron, otras que lo tocaron tangencialmente, y después centrarnos en algunos documentales que tratan la problemática acá en nuestro país, en Latinoamérica, y algunos documentales que son más bien a nivel histórico para que podamos entender cómo se desarrolló el debate y la posterior legalización del aborto en distintos países. Y quiero arrancar por una película que se llama Un asunto de mujeres, es de 1989, es una película francesa, que lo que hace es mostrar justamente una ama de casa que durante la ocupación nazi en Francia practicaba abortos clandestinos, ¿no? Es esto, estamos hablando de ocupación francesa en la Segunda Guerra Mundial, o sea, 1945. Ya nos estamos yendo re lejos en la historia y sin embargo vemos que existen. Como decía recién Nati, ¿no? Los abortos existen. La cuestión es si son legales o clandestinos. Acá estamos viendo que ya a nivel histórico, incluso en el marco de una guerra, las mujeres y los cuerpos gestantes tenían la necesidad de abortar, pues sea cual sea el motivo. Entonces, bueno, está bueno como traerlo a colación. Otra película que va medio de la mano con esta que acabamos de nombrar recién, Un asunto de mujeres, es una peli más nueva, es del 2004, pero se ancla mucho más atrás en el tiempo, que se llama El secreto de Vera Drake. Y es una película que lo que hace es mostrar justamente también, ¿no? Mujeres que en un principio no tenían ningún tipo de formación médica, ¿no? De profesionalización en prácticas de la salud, que se vieron en la necesidad de tener que subsanar la realización de abortos, en este caso clandestinos, y también en la década del 50. Es una peli europea que muestra ya esta problemática y eso no me parece casual porque justamente en Europa, en muchos de los países europeos, fueron los primeros donde se debatió esto. Entonces, bueno, vemos que ya lo estaban representando, que por lo menos ya lo estaban explicitando hace mucho tiempo atrás. Y eso es también interesante. Acá estamos hablando de que la campaña tiene unos 15 años de vida, pero ya lo vienen también diciéndose hace mucho más tiempo. Entonces, bueno, esa visibilización es sumamente importante. Otra peli, ya creo que la hemos nombrado en algún capítulo así medio tangencialmente, es de 1996, se llama Si estas paredes hablaran. Es interesante porque la dirige Cher, y Cher es como un personaje de la cultura media pop, como uno dice medio random, que aparece ahí, te tira un par de canciones por año, de golpe hace como shows súper escandalosos y demás, y de golpe la mina tipo te dirigió una película que tenía como tema central el aborto, y el aborto clandestino. Y lo que hace es como mostrarlo en distintas épocas de la historia, lo muestra, se ancla en distintos años, empieza en 1952, sigue en 1974 y termina en 1996. Es como una casa donde distintos periodos de tiempo se fueron desarrollando como las mismas prácticas. Entonces eso está como bueno, que va visibilizando eso. Lo que no se visibilizaba, de golpe está puesto ahí sobre el tapete para la discusión. Una película que fue muy premiada, que tuvo mucho renombre, y eso es importante también decirlo, porque uno diría, bueno, Cher es una figura que capaz no tiene nada que ver con la militancia feminista y sin embargo puso un tema sobre el tapete re importante. Y justamente que lo haya hecho ella también le dio mucha más visibilidad. Entonces nada, la felicitamos por eso.
Y otra peli que es una de mis preferidas y que si bien no se centra en el tema del aborto, pero fue una de las primeras en mostrarlo de una forma tan explícita y real, es Dirty Dancing, película de 1987, la pueden ver en Netflix, que la pusieron no hace poco, pero tampoco hace tanto, que muestra, ¿no?, a través de este medio romance de verano que tienen les protagonistas, una amiga de una de las participantes de este grupo que baila, ¿no?, y entretiene y demás en este lugar de vacaciones, necesita practicarse un aborto. Entonces, bueno, en ese momento lo dicen de forma muy clara y se realiza de forma muy clara. Bueno, esto es lo que hay que hacer, pasa esto, se siente bien, se siente mal, no le pasa nada porque se lo hace. O sea, lo muestra de una forma muy realista. Y tampoco le da como una entidad de un problema que no tiene solución, sino que lo toma como, bueno, hay que hacerlo, se hace, punto, ¿no? Pudo acceder a eso. Y eso en 1987 como que todavía no se mostraba de una forma tan naturalista. Entonces, bueno, está como bueno desde ese lugar. Y por último, en esta sección medio de clásicos, tenemos una peli que también es nueva, porque es del año 2007, o sea, tiene unos añitos, pero no tantos, pero sin embargo, lo que muestra, y también se ancla en un país europeo, pero de Europa del Norte, ¿qué es lo que pasa cuando, o sea, una mujer está, como, bueno, se entera que está embarazada, tiene 4 meses, 3 semanas y 2 días de embarazo, así se llama la película, 4 meses, 3 semanas y 2 días de embarazo. ¿Cuáles son todos los pasos burocráticos que tiene que hacer para poder llegar a la instancia de poder abortar, ¿no? Como lo que muestra es más es todo ese proceso de papeleos, permisos, ¿no? Encontrar un médico que lo pueda realizar, etcétera, etcétera, de la situación de decidir realizar un aborto. Entonces está como interesante desde ese lugar, mucho más técnico si se quiere, pero que también es importante que se muestre. Vámonos entonces a los documentales que se basan en Argentina y en Latinoamérica. Y acá tenemos que decir que tenemos muchos. Y eso está buenísimo porque da cuenta de esto, ¿no? De cómo la campaña también permitió, porque la mayoría van a ver que son documentales más bien recientes, permitió que esto se pueda hablar a viva voz en todas las expresiones en donde se pudiera realizar. Empecemos por una del 2013, que es una de las más viejitas, de los documentales más viejitos, que se llama Yo aborto, tú abortas, todos callamos, que lo que hace justamente es recolectar mitos, ¿no? Experiencias, relatos, cuestiones que giran en torno al aborto, como lo que hablábamos recién, ¿no? Por ejemplo, hay muchas que dicen es un gasto para el Estado, bueno, no es un gasto para el Estado por tal y tal cosa, va como desmintiendo un montón de esas causas que muchas veces estas personas del mal, prohibidas, intentan manifestar, ¿no? Entonces, bueno, está bueno porque va como agarrándolos uno por uno y los va reflexionando y desmintiendo. Una peli también súper interesante de este año, la recomiendo, pero casi de visionado, de esas que siempre digo visionado obligatorio porque es realmente importante. Se llama Vicenta, es una película de animación, que uno dice como animación argentina. No es de animación de dibujitos, pero sí es como tiene una técnica de animación con objetos de plastilina además, pero lo que hace es contar la historia de Vicenta. ¿Quién es Vicenta? Vicenta es la madre de Laura, una niña menor de edad con un retraso madurativo severo que quedó embarazada luego de ser abusada intrafamiliarmente, ¿no? Y toda la lucha que tuvo que hacer esa madre para poder acceder a algo que era legal, porque la interrupción, la ILE, la interrupción legal del embarazo por causales, o sea, se tendría que poder llevar a cabo sin problema y sin embargo todas las trabas burocráticas, ¿no? Todas estas noticias que nos enteramos que salen de hicieron una manifestación de una clínica y no dejaban que abortara una chica, bueno, todo ese tipo de cosas en el caso de Vicenta están, ¿no? Y toda la lucha que esta madre llevó a cabo. Entonces es, creo que de visionado casi obligatorio. Se estrenó hace muy poquito, pero se puede ver, creo que está en Cinear, así que después se lo dejamos en redes para que lo puedan ver. Otra, de la cual creo que también hemos nombrado en algún momento, desde el año pasado, y lo que hace es recolectar toda la lucha de el movimiento feminista, disidente, de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que es Que sea ley, el documental del hijo de Pino Solanas, que se estrenó en Cannes y después vino para acá la Argentina, pero que también estuvo dando vueltas por Cinear y se puede ver online, así que está buenísimo porque lo que hace es historizar todo este movimiento del cual estamos hablando en este capítulo, ¿no? Y uno que es chiquitito y al pie, lo pueden ver en YouTube, pero que está muy bueno, se llama Clandestinas, es un documental que lo que hace es
recolectar la historia y los relatos de distintas mujeres que tuvieron que pasar por la experiencia de un aborto clandestino, y también de la pareja de una de estas mujeres que acompañó en la experiencia del aborto clandestino, y que está bueno porque se puede contar, bueno, esto, ¿no? De repente que de un pueblo se tuvieron que ir al otro, cómo los bicicleteaban para que se le pasara el tiempo y no pudieran realizarlo, ¿no? Como todo ese tipo de tácticas que sabemos que existen y que se practican para que no se puedan realizar, incluso en casos donde es legal que se realice un aborto, ¿no? Y por último, esto de la historización que decíamos que también está bueno ver en otros países qué pasó, cómo fue que lo solucionaron y cómo fue que se dio el debate. Es un documental que está en Netflix, que lo pueden ver, que se llama El caso Roe, que es el caso que justamente en la década del 70 hizo que en Estados Unidos se fue un quiebre en la legislación de Estados Unidos, porque fue el caso que, a partir de su debate, toda la lucha que se dio a raíz de esta mujer que pedía que le practicaran un aborto, que en Estados Unidos el aborto sea legal. Entonces, este caso lo que hace es mostrar como las justificaciones que daban los jueces, porque había una jueza mujer también, la mayoría de hombres, y toda la lucha jurídica y legal que se dio hasta que eso se pueda llevar a cabo. Entonces, está buenísimo tener toda esa data, porque es justamente lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Lo dijimos, apenas estábamos arrancando el capítulo, es el debate y es la discusión que se está dando en estos días. Así que bueno, tener esa data está bárbaro, ver cómo otros países lo resolvieron también, y bueno, seguiremos gritando aborto legal, seguro y gratuito para todos, y les dejamos toda la info para que lo puedan ver en redes, y si tienen información, obviamente también nos la dejan para que la sigamos compartiendo. El Gobierno Nacional, para armar el proyecto de ley, trabajó con miembros de la campaña del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y también junto al Ministerio de Salud. Entonces los proyectos presentan puntos en común, pero también presentan algunas diferencias. Para esto les recomiendo que vean un cuadro que armaron muy piola nuestras compañeras de LatFem. Hay un cuadrito muy piola que hace la comparación para quienes todavía tengan esas dudas, pero por lo menos en Femirulas trajimos algunas que creemos que son las más importantes. Entre ellas están que ambos plantean que las mujeres e identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, y en ambos proyectos se dejaba bien en claro que más allá de ese plazo, el aborto seguiría siendo legal en casos de violación o cuando corra riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante. Además, otra cosa en común es que se plantea la atención integral de la salud a lo largo de todo el proceso, así como el acceso de información sobre los métodos anticonceptivos que existen, y también en ambos proyectos se indica que el aborto será gratuito tanto en hospitales públicos y tiene que ser cubierto por obras sociales y prepagas. Todas las prestaciones y medicación necesaria también quedan incluidas en el programa médico obligatorio, es decir, ambas leyes en todo esto están de acuerdo. Ahora, traemos también al capítulo de hoy la principal diferencia que tiene el proyecto del Ejecutivo con el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que tiene que ver con la objeción de conciencia. El proyecto del Ejecutivo permite que los médicos objeten y el proyecto de la campaña directamente no lo tenía, no existe. Y esto no es un dato menor, no es para nada menor, y es un punto que queremos traer acá y queremos dejar en claro. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay provincias que se proclaman de forma provida, o sea, hay provincias enteras que tienen una cruz en la municipalidad, por ejemplo, como Tucumán. Entonces, ¿qué significaría eso? Por ejemplo, que en Tucumán no existiría el aborto legal en realidad, entonces que en la práctica no se llevaría adelante, que para hacerte un aborto legal tendrías que venir a Buenos Aires. Eso es retroceder en realidad. O sea, la objeción de conciencia que se permita cambia muchísimo y es una gran diferencia entre la campaña que proponía, la campaña por el aborto legal, y el Poder Ejecutivo. Y por las últimas novedades que tuvimos es algo que están analizando cambiar, o eso dicen desde el Poder Ejecutivo, pero no hay ninguna confirmación. Dice que están analizando cambiarlo. Veremos qué sucede. Y esta fue una de las preguntas que le hicimos a Celeste McDougall, integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, cuál era su opinión sobre el proyecto de ley del gobierno y si iba alineado con el proyecto de la campaña. El proyecto de ley del Ejecutivo va muy en consonancia del proyecto de la campaña. Nosotros hemos sacado materiales que se pueden
revisar y consultar en nuestras redes sociales de comparación, pero a grandes rasgos en su espíritu y en lo fundamental que nosotras queremos garantizar con nuestra ley, que es el aborto voluntario hasta las 14 semanas, el acceso de niñas y adolescentes a esa decisión, la gratuidad y que esté incluido en el PMO, está contemplado en el proyecto del Ejecutivo. Sí tenemos algunas diferencias, pero digamos, en términos generales, el proyecto del Ejecutivo va en consonancia de los derechos que queremos garantizar desde la campaña con nuestro proyecto, y las diferencias se basan, por un lado, en la objeción de conciencia, que nosotros consideramos que es una traba y un reaseguro de los antiderechos para no garantizar derechos y para seguir torturando y sometiendo a las niñas, las adolescentes y las mujeres que no quieren gestar y parir a hacerlo. Por el otro lado, la penalización. Nosotras no penalizamos a ninguna mujer que decida realizarse un aborto, ni a ninguna persona que la asista en esa decisión autónoma, y el proyecto del Ejecutivo sí plantea que si no está incluido dentro de esas 14 semanas de voluntariedad y de los causales, sí puede ser penado tanto la mujer como la persona que la asiste. Por el otro lado, plantean 10 semanas para la garantía del derecho. Nosotros estamos planteando 5 días y el proyecto del Ejecutivo plantea 10 días. A nosotros nos parece que es mucho, tienen que ser menos para la garantía, porque esos 10 días pueden repercutir en dilaciones y en complicaciones para la mujer. Y por el otro lado, nosotras incluimos en el proyecto el derecho al aborto como contenido de la educación sexual integral, que nos parece que es clave porque necesitamos que en las escuelas se pueda dar ese contenido desde esa clave, desde la clave del derecho, ¿no? Hay varias cosas para acotar a lo que nos cuenta Celeste. En primer lugar, reconocer que es un avance importantísimo, pero que tiene estos 4 puntos que no nos convencen del todo o que haríamos que fueran diferentes. Pero la realidad es que, al menos yo considero, ¿no? Esto es algo muy personal, que por algo hay que empezar. Y que si seguíamos insistiendo con el mismo proyecto del 2018, no iba a salir nunca. ¿Y acá qué fue lo que pasó? Se ablandaron los puntos polémicos para que puedan pasar por los sectores más conservadores. ¿Es una mierda? Y sí. Es una mierda, porque con respecto a la objeción de conciencia, por ejemplo, el proyecto dice que cada médico y médica tiene derecho a la objeción de conciencia, pero que tiene que derivar a la paciente o a la persona gestante a otro médico. Y sabemos que eso no ocurre en el total de los casos. Entonces, como decía Nati hace un rato, hay chances de que en las provincias más conservadoras no se garantice el aborto por más que ya sea ley. Por otro lado, esto de penalizar a las mujeres, personas gestantes y médicas que practiquen abortos por fuera de las causales y las 14 semanas de gestación, el hecho de que sean 10 días para la realización del aborto, que la realidad es que es demasiado tiempo, y que no se incluya el aborto legal como contenido de la ESI, que acá se abre otro gran debate, que es si realmente existe una ESI a la que se aplique, a la cual agregar contenidos o no sobre el aborto. Pero creo que más allá de estos 4 puntos, por primera vez desde que empezó la campaña hace 15 años, el aborto voluntario estaría reglamentado. Existiría la posibilidad para poder practicarse un aborto seguro, legal y gratuito en nuestro país. Me parece que siempre es mejor algo que la nada misma y que realmente reduciría las muertes y complicaciones por abortos clandestinos, que vale aclarar, en la mayoría de los casos esas muertes son de mujeres pobres que no tienen el capital para ir y pagar una clínica para poder hacerse un aborto un poco más seguro. Entonces, si sale, es una noticia para remil festejar, pero no significa que ya hayamos ganado la batalla, porque como estamos viendo, todavía hay 1.000.000 de cosas para cambiar a futuro y además vamos a tener que luchar por la real aplicación de esta ley. Así que si sale la media sanción en diputados y posteriormente en senadores, la lucha por supuesto que no termina acá. No termina acá, como bien decía Juli, y aparte como también fuimos viendo a lo largo de las distintas temáticas que fuimos tocando, la militancia siempre está por delante de las instituciones y eso aplica para las leyes, ¿no? O sea, tardan tanto en debatir y en poner en discusión las leyes que, o sea, surgen nuevas necesidades que hay que ir subsanando a medida que se vayan visibilizando, ¿no? Por eso esto que decía Juli es tal cual, va a ser parte de la batalla ganada, pero no totalmente. Hay que seguir después sobre eso, viendo qué otras necesidades hay que incorporar, cuáles otros puntos hay que revisar y demás. Y ahí me gustaría destacar, como bien lo decía recién
Celes y también Juli, que la campaña tiene 3 partes. Es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. No es que el aborto legal, o sea, como dicen muchos quienes están en contra, un método anticonceptivo más. Tiene un montón de aristas el proyecto y todas las aristas en conjunto, o sea, y bien aplicadas y que realmente, efectivamente lleguen al conjunto de la sociedad, van a llevar a esto, a las consecuencias positivas que después vemos que pasan en los países que realmente se legaliza. O sea, por favor, espero que este año no haya alguien en el Congreso o en el Senado que diga yo voto en contra porque no leí el proyecto. Por favor, pido que se interioricen y que realmente, si lo van a discutir, lo discutan con argumentos, porque sabemos que la fila de enfrente realmente tiene unos argumentos muy, muy, muy dudosos. Tal cual, jefa. Aparte me parece que si estamos hablando del aborto legal, seguro y gratuito, es importante entender que hablamos de un tema que es de salud pública. Entonces hay un lema que es como súper conocido, esto de dónde empiezan los derechos de uno y dónde terminan los de otro. Y me parece que acá es donde se puede empezar a debatir este tema de la objeción de conciencia. Porque si bien es súper respetable, no sé, como sabemos, por ejemplo, el caso de los testigos de Jehová que no quieren transfusiones de sangre y que los médicos se tienen que resguardar de eso para salvar su derecho a la intimidad y su libertad religiosa o lo que sea. Esto es lo mismo, estamos hablando de una cuestión que es de salud pública, entonces realmente si tus fundamentos son religiosos ya pasan a ser parte de tu esfera íntima y no deberían poder ser alegados bajo ningún concepto, porque estamos hablando de algo que es público y que trasciende cualquier tipo de derecho privado, religioso, íntimo, lo que quieras alegar, no debería tener ningún tipo de validez contra eso. Y me quedé pensando con respecto a lo que decías vos, jefa, que en realidad la campaña por el aborto tiene 3 partes: de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y ya partiendo de esa base es cuando uno se sienta a decir, bueno, por más que salga el aborto, la lucha no termina porque primero la educación sexual no se aplica. Entonces ahí es donde decís, bueno, ya la primera parte está fallando. La segunda, anticonceptivos para no abortar, no son gratuitos, no todos los anticonceptivos son gratuitos, o son gratuitos pero no se sabe o no te los dan porque te tienen que hacer una receta de acá para la obra social, o porque vas a un hospital y en un hospital no hay, o porque hay gente que se tiene que movilizar, andás a saber cuántos kilómetros y no tiene auto y no puede conseguir anticonceptivos. Entonces hay un montón de situaciones por las que una se sienta y dice, bueno, la lucha no termina porque el aborto se reglamente y termine siendo ley. Entonces eso creo que también es fundamental, no dar por ganada esta batalla, sino decir, bueno, ok, ganamos un pequeño pasito, hicimos un pequeño avance, pero acá, loco, tenemos que seguir con la camiseta puesta porque si no, la cosa va a seguir igual. Sí, tal cual, es como lo que estás diciendo, Juli, porque me parece que es clave poder analizar un poco el contexto siempre a la hora de sancionar una ley, porque si no después termina pasando las cosas que ya fuimos mencionando a lo largo del capítulo, leyes divinas en texto pero que quedan totalmente cajoneadas. Y creo que lo importante es que no pase esto con esta ley, salga como salga, por más que salga por la mitad y haya que estar luchando por la siguiente mitad, pero que no vuelva a suceder esta situación, porque es fundamental siempre tener presente que hace muy poco hablábamos de niñas no madres, que es algo que nos suena del Paleozoico, pero es algo que tristemente es actual. Y vivimos en un país que realmente obligó a parir a niñas que fueron violadas. Y creo que hasta que no logremos avanzar y dar ese paso adelante, lejos vamos a estar de poder saldar esta deuda. De todo lo que fuimos hablando, lo que más cabe destacar es que es integral el proyecto, como decíamos antes. Entonces, para mí de acá salen 2 grandes patas para seguir debatiendo. La primera es que contempla muchísimo más que la interrupción legal del embarazo, y eso ya es 10.000 veces más que lo que plantean del otro lado. Porque se cuelgan un pañuelo celeste y dicen, no quiero que interrumpan el embarazo. Y no proponen nada más, absolutamente nada más para que todo lo que está sucediendo deje de suceder. Entonces ya ahí se desestima completamente lo que están proponiendo. Y en segundo lugar, y como dijo Juli también hace un rato, esto lamentablemente es solamente una batalla dentro de una guerra muy larga. Es muy bélico mi ejemplo, pero es súper debatible la posición de Alberto Fernández, porque se armó en muchísimos espacios feministas debatir si Alberto estaba queriendo quedar bien con el diablo y con el Dios. No sé ni cómo es el dicho, pero se entiende cuál es el punto que quiero decir. Quería quedar bien con todos y con todas y con todes. Y sí, un poco sí. Pero si de repente podemos tener aborto legal en Argentina y después seguir peleando por todo lo que falta,
Creo que esto es una victoria a la que nos tenemos que agarrar. Y sí, lo de la objeción de conciencia es una cagada. Será la batalla que viene, será la batalla que le sigue después de esta cúpula que va a votar ahora dentro de un par de horas. Entonces, es una batalla nada más dentro de una gran guerra. Para mí es a lo que nos tenemos que agarrar, sobre todo con esta parte de objeción de conciencia, que es la que más ruido le hace a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Para seguir hablando sobre esto y cerrar el tema, tenemos la palabra de Estela Díaz, la ministra de Género de la provincia de Buenos Aires. Hoy es un día muy importante, se inicia institucionalmente en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La verdad que mi sensación es que ha crecido el consenso desde el 2018 a este momento y que la fuerte decisión del Ejecutivo de impulsar el proyecto de interrupción legal del embarazo junto al proyecto de los 1000 días, fortalece una política integral que tiene que ver con proteger y acompañar en las decisiones sexuales y reproductivas o no reproductivas de las mujeres, cuando deciden continuar una gestación como cuando deciden interrumpirla. Creo que claramente esto se notó en las exposiciones, no pueden hablar quienes se oponen. Hacen un tipo de cuestionamiento que no da cuenta de que aquí se está también trabajando en un proyecto que acompaña a quienes deciden continuar una gestación. La sensación con la que me quedo después de esta jornada es que estamos más cerca de que efectivamente este debate cierre para el lado del derecho a la salud, a la vida, a la igualdad para las mujeres y que tengamos un Estado más presente y una mejor calidad de nuestra democracia. Estela, ya desde esta sesión informativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que es previa a la votación y al debate parlamentario, creo que lo dijo todo, básicamente. Pero me parece que es importante resaltar 3 palabras que creo que son las que describen gran parte de lo que significaría para toda esta marea verde la aprobación de la ley. Por un lado nos habló de política integral y por otro lado nos habla de esta idea de proteger y acompañar, que creo que son justamente los valores que trae de la mano este proyecto que tanto esperamos. La ausencia de la ley, como ya lo dijimos a lo largo del capítulo, no implica la ausencia de abortos, implica la clandestinidad. Por eso es fundamental resaltar la idea de protección y compañía que nos comenta Estela. Y al final del audio, ella nos dice que este debate cierre para el lado del derecho a la vida, a la salud y a la igualdad. Yo le pondría un punto en que cierre para el lado del derecho, sin ninguna otra especificación. Porque creo que todo lo que convive del lado contrario al derecho es justamente la ausencia de derechos, encubierta bajo mantos religiosos y moralistas, entre comillas enormes, que lejos están y van a estar de proteger y salvaguardar cualquiera de nuestras vidas. Estamos llegando al final de este capítulo 35, un capítulo especial porque estamos a horas de que comience una vez más el debate en la Cámara de Diputados por el aborto legal. Pero como siempre, a pesar de que haya sido un capítulo especial, tuvimos en @femirulas una consigna para nuestros oyentes. Y en este caso los dejamos volar un poquito y les preguntamos, ¿legalizar el aborto sería? Un voto de confianza enorme para nuestros oyentes, que bueno, obviamente todos están de nuestro lado y la mayoría coincidió en las respuestas. Acá nuestra primera oyente nos habla de justicia social, después nos dicen que sería equitativo, después nos dicen que sería ley con un corazón verde, nos dicen que sería genial, que creo que resume a la perfección lo que sentimos todos en este momento. También nos hablan de que sería un golazo, de que sería salud pública, y muchas veces salió esta idea de justicia social y libertad, que creo que son uno de los valores fundamentales que implicaría la sanción de esta ley. En mi caso me presento, soy La Iro, me encuentran en Instagram como @soylairo, y creo que legalizar el aborto sería una de las mejores cosas del mundo para todos nosotros, pero aparte sería saldar una de las mayores deudas de la democracia
que tiene con todas las mujeres y todos los cuerpos gestantes. Nuestros oyentes siempre con la palabra justa para aportar. Mi nombre es Rocío Rivera, en Instagram @lajefa del conurbano, acá la jefa a secas, y en mi caso legalizar el aborto sería equidad de derechos, que todos puedan acceder a decidir sobre sus cuerpos y no solo quienes puedan pagarlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Julieta Penisi, alias Locutorta. Y yo creo que legalizar el aborto sería un pequeñísimo paso de hormiga en esta lucha gigante por la igualdad de derechos. Cierro la ronda, aquí Stanchinati. Para mí, legalizar el aborto significaría ser un poquito más libre que ayer. Quiero que en un futuro una piba de mi edad diga, no puedo creer que antes el aborto era ilegal, qué antigüedad, eso quiero. Así que significaría eso, ser un poco más libres y que todas estas luchas empiecen a dar frutos. No solemos hacer temas tan coyunturales en Femirulas, pero hoy quisimos hacer la excepción porque este año, a pesar de todo lo que ya pasó en el 2020, igual puede ser más histórico todavía. Nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como @elbaído. Hacen la artística. Dale, seguinos.